Queridos amigos, ¿alguna vez se han preguntado para qué leer la Biblia? Ese texto grueso, cargado de historias que difícilmente comprendemos, además muy antiguo. ¿Qué valor tiene? ¿Qué nos trae? De eso quisiéramos tratar en esta primera sesión. La primera pregunta entonces es, ¿qué es la Biblia? Y para esto quisiera referirnos a una declaración del Papa Francisco en el año 2020. Permítanme leerla. Dice así: la Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad. En el centro está Jesús. Su historia lleva al cumplimiento el amor de Dios por el hombre y al mismo tiempo la historia de amor del hombre por Dios. Yo los invito a pensar en esta frase, reflexionenla, saboréenla, que entre a su sistema digestivo y a sus células, porque realmente encierra una gran verdad. En esta misma línea, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿y qué es la Biblia? Y lo que encontramos normalmente como respuesta es, la Biblia es palabra de Dios. Pero yo les quiero decir que esa respuesta, si bien es correcta, es parcial, no está completa. ¿Cómo sería la respuesta completa? La respuesta sería, la Biblia es palabra de Dios en palabras de hombres. Porque son los hombres los que escriben la Biblia. No es, como fantasiosamente se ha pretendido por siglos, Dios escribe la Biblia con su mano o Dios guía nuestra mano, no. Son autores inspirados, pero autores inspirados que narran la propia experiencia de la revelación de Dios. Y es que tenemos que entender qué es esto de la revelación de Dios. La revelación se refiere a un acto y hecho fundamental en nuestra fe, y es que Dios se da a conocer al hombre. Dios se va dando a conocer de manera gratuita, de manera libre, voluntaria y por un acto de puro amor. Entonces, Dios se da a conocer al hombre gradualmente. Eso es un proceso que dura bastante tiempo y lo vamos a ver en un minuto. No es algo que ocurre en un chispazo, no es algo que ocurre en un instante ni en un día. Les adelanto, el proceso de la revelación dura 2000 años. ¿Dónde parte? Parte con el padre Abraham. ¿Cuándo? En el año 1900 a.C. aproximadamente. Y continúa durante un largo periodo que nos lleva hasta al propio Jesús, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y termina inmediatamente después de Jesús con el último evangelista que escribe sobre él, el cuarto evangelio, Juan, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir, el proceso de la revelación toma desde el año 1900 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Ahí están los 2000 años que les comentaba. Entonces, uno de ustedes me dirá, ¿y si terminó en el año 100, ahora qué pasa? Estamos ya en el siglo XXI. ¿En qué estamos? Y justamente estamos en el periodo de la Iglesia. Regresemos un momento a la idea anterior. Tenemos que entre Abraham y Jesús pasan muchos y muchos siglos. ¿Qué hay en ese espacio? ¿Cómo se llena ese espacio? Se llena a través de toda la historia del pueblo elegido por Dios Padre, el pueblo de Israel. Ellos llenan toda esta historia y vamos a encontrar personajes y escenas maravillosas, como por ejemplo, después de Abraham su hijo Isaac, y el hijo de Isaac Jacob, y Jacob sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que luego quedan cautivas en Egipto por 400 años y son liberadas por Moisés. Como luego Moisés guía al pueblo para su liberación, pero no entra a la tierra prometida, quien entra es Josué guiando al pueblo. Luego tenemos el establecimiento de las 12 tribus en sus respectivas regiones, en lo que va a ser la tierra de Israel. Tenemos la etapa de los reyes, el gran rey David, el rey Salomón, luego la división del reino, las amenazas de potencias extranjeras, la presencia importantísima de los profetas que sobresalen en este periodo.
Y así vamos avanzando hasta llegar a el último profeta, inmediatamente antes de la encarnación de Dios, de Jesús, que es Juan el Bautista. Todo esto nos lleva a 1900 años. Este periodo en que hemos mencionado una serie de nombres y acontecimientos lo resumimos, para ser simples, en dos nombres: Moisés y Elías. Moisés, que representa al liberador, pero también representa la enseñanza, la ley que recibe el pueblo a través de Dios Padre en el monte Sinaí, que va a marcar la fe judía. Y tenemos a Elías en representación de los profetas. Entonces, resumiendo, podemos visualizar que entre Abraham y Jesús están Moisés y Elías, y luego el proceso de revelación se cierra con Juan. Un detalle más, y es que todo este proceso, desde Abraham hasta Juan el Evangelista, todo este proceso de 2000 años es el que da contenido a la Biblia. Tenemos como bases de nuestra fe cristiana tres grandes etapas, diferentes en duración. La primera larga etapa es la que conocemos como etapa de la promesa. Y esta etapa de la promesa se recoge toda de manera magistral e inspirada en el Antiguo Testamento. Le llamamos etapa de la promesa porque es la etapa en la cual Dios Padre se presenta ante los seres humanos, partiendo de Abraham, ofreciendo tierra y descendencia, ofreciendo su protección a cambio de la fidelidad que espera del pueblo. Fidelidad que al final, como veremos, no va a conseguir. Una segunda etapa es la de Dios encarnado. Dios se hace hombre, Jesús. Esta segunda etapa la conocemos como el acontecimiento Jesucristo. Y esto se recoge de manera magistral, de manera inspirada también, en nuestro Nuevo Testamento. Después de la ascensión de la resurrección y la ascensión de Jesús, nos quedamos aquí huérfanos, nos quedamos en el limbo, nos quedamos en el aire. No, porque en ese momento nace la iglesia, que es la etapa que nos corresponde. En resumen, tenemos que las bases de nuestra fe se construyen en esas tres largas etapas. La primera, la etapa de la promesa; la segunda, la etapa de Jesús, Dios hecho hombre; y la tercera, la etapa de la iglesia. La primera dura casi 2000 años, el acontecimiento de Jesucristo, son 33 años la vida terrena de Jesús, y luego tenemos la etapa de la iglesia, que son otra vez los 2000 años que han transcurrido desde Juan hasta nosotros. Si nosotros entendemos esto que les digo, asociándolo con el proceso de la revelación, ¿qué podemos concluir? Claramente, y es que si juntamos la etapa de la promesa con la etapa del acontecimiento de Jesucristo, Dios hecho hombre, si lo juntamos, repito, lo que tenemos es definido el proceso de la revelación completa, y también es el contenido de la Biblia. Entonces, la Biblia refleja este proceso de revelación de 2000 años, de Abraham al último evangelista en escribir sobre Jesús. A partir de Juan tenemos la etapa de la iglesia, y añadimos algo en ese sentido, para que quede meridianamente claro. Miren, en la etapa de la promesa tenemos a Dios presente, pero ¿cuál de las tres personas de Dios? Tenemos a Dios Padre presente. En la etapa del acontecimiento de Jesucristo tenemos a Dios Hijo con nosotros. Y en la etapa de la iglesia tenemos a Dios Espíritu Santo. Alguien de otra religión no cristiana diría: ¿qué estás hablando, ¿no? ¿Tres dioses? No, para nosotros, como dicen los judíos o los musulmanes del Islam, solamente ellos creen en un Dios, y nos critican a nosotros cristianos de ser adoradores de tres dioses. Pero para nosotros es clarísimo que esos tres son tres personas de una misma sustancia. Es Dios en el misterio de la Trinidad, Dios uno y trino. Mis queridos amigos, entonces, con estos elementos ya planteados, que nos permiten entender qué es la Biblia,
demos la respuesta a la pregunta inicial. ¿Y por qué leerla? ¿Qué valor tiene para nosotros, cristianos del siglo XXI, que vivimos en países de habla hispana? ¿Qué valor tiene la Biblia? Quiero compartir en ese sentido con ustedes una corta frase de un maravilloso personaje del siglo IV, San Ambrosio. San Ambrosio fue obispo de Milán y tiene como un distintivo de él y de su vida haber sido nada menos que el maestro de San Agustín, padre de la Iglesia. Entonces, ¿qué nos dice San Ambrosio que quisiera rescatar y compartir? San Ambrosio nos dice: le hablo a Dios cuando oro. Dios me habla cuando leo la Biblia. ¡Qué maravilla, hermanos! Quisiera que nos detengamos un minutito nada más. Miren, en el proceso de comunicación humana tenemos que nosotros hablamos y escuchamos. Y ahí se da el proceso completo de comunicación. Es un círculo de ida y vuelta. Si yo solamente hablo, es parte de la comunicación. Si yo solamente escucho, es parte. La comunicación se completa cuando yo hablo y escucho. Entonces, mi comunicación con Dios, si yo oro, una práctica perfecta, yo oro y le hablo a Dios, y le pido, y le suplico, y le agradezco. Pero definitivamente en mi oración yo hablo con Dios, yo le hablo. Pero cuando Dios me habla a mí, y lo que este gran maestro de la Iglesia, que es San Ambrosio, nos dijo hace 1600 años, es: nosotros le hablamos a Dios en la oración, pero nosotros lo escuchamos cuando leemos la Biblia. En ese sentido también quisiera compartir con ustedes una frase de otro personaje de la misma época, San Jerónimo. San Jerónimo del siglo IV, que tiene como mérito por encima de todos los demás una vida muy virtuosa, pero como gran mérito San Jerónimo tradujo la Biblia al latín. Y San Jerónimo nos enseña lo siguiente, nos dice: desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Miren lo fuerte y lo impactante de esta frase, hermanos. Nosotros nos definimos cristianos, y ser cristiano significa seguir a Jesús. Y tú tienes que conocer a quién sigues. ¿Conocemos a Jesús? ¿A través de qué lo conocemos? ¿De lo que nos cuentan algunos pastores o sacerdotes? ¿Es suficiente? No debemos hacer un esfuerzo propio y mucho más serio. Nosotros que somos desconfiados, no me hagas el cuento. Podemos ir a la Biblia y podemos conocer al Jesús de la Biblia, podemos conocer al Dios de la Biblia con nuestros ojos y a través de nuestra lectura. Pero si no leemos la Biblia, entonces caemos en esa advertencia de San Jerónimo. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Bien, amigos, con esto terminamos esta primera sesión y quiero invitarlos para que la próxima semana me acompañen para desarrollar el tema de la redacción y la traducción de la Biblia.